Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde les traemos los secretos más jugosos, las confesiones más inesperadas y todo, absolutamente todo, sobre sus celebridades favoritas. Y hoy, prepárense porque vamos a desentrañar uno de los misterios más comentados de la farándula turca. Sí, lo adivinaron. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Y no solo eso, sino que vamos a explorar una entrevista reveladora donde Demet lo confiesa todo. Sí, con mayúsculas. Todo. Prepárense para una inmersión profunda en esta relación que ha cautivado a millones, una relación que ha tenido sus altibajos, sus momentos de pasión y sus silencios misteriosos. Vamos a analizar cada palabra, cada gesto, cada mirada que Demet ha revelado en esta entrevista que, déjenme decirles, es imperdible. Pero antes de sumergirnos en este mar de confidencias, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí y si acaban de aterrizar en este rincón del chisme, los invito cordialmente a que se suscriban al canal. No se arrepentirán. Aquí encontrarán las noticias más frescas, los análisis más profundos y el entretenimiento más sabroso de todo el universo de las celebridades. Y si ya son parte de esta gran familia, pues muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Son lo más. Ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos cómodos, preparen sus palomitas y acompáñenme en este viaje revelador por la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Empecemos. Todos recordamos el furor que causó la telenovela Erkenci. La química entre Demet y Can era palpable, electrizante. No importaba si estabas viendo la serie en turco con subtítulos o doblada a tu idioma, la verdad es que la conexión entre ellos saltaba de la pantalla. Y claro, como suele suceder en estos casos, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Fotos robadas, comentarios ambiguos, gestos cariñosos fuera del set. Todo alimentaba la esperanza de los fans de verlos juntos. Y por un tiempo parece que esa esperanza se hizo realidad. Se les vio juntos en varias ocasiones, disfrutando de la compañía del otro, y aunque nunca lo confirmaron oficialmente, la prensa del corazón daba por hecho que eran pareja. Pero entonces algo pasó. De repente las apariciones públicas se hicieron más esporádicas, los comentarios en redes sociales se volvieron más distantes y el romance, que parecía florecer, se marchitó. Comenzaron a circular rumores de una ruptura, de diferencias irreconciliables, incluso de terceros en discordia. La verdad es que durante mucho tiempo, la situación entre Demet y Can fue un misterio absoluto. Ambos se mantuvieron herméticos al respecto, evitando dar declaraciones que pudieran alimentar aún más la especulación. Y esto, por supuesto, no hizo más que avivar la curiosidad de sus seguidores. Pero ahora, gracias a esta entrevista que les mencionaba, tenemos una visión mucho más clara de lo que realmente sucedió. Demet, por fin, ha decidido romper el silencio y hablar con honestidad sobre su relación con Can. Y lo que revela es, como dije al principio, imperdible. En la entrevista, Demet comienza hablando de la presión que sintieron ambos durante el rodaje de Erkenci. La expectación era enorme, la atención mediática constante y la necesidad de mantener la química en la pantalla era agotadora. Según Demet, esta presión constante afectó profundamente su relación, creando tensiones y conflictos que fueron difíciles de superar. Fue muy intenso, confiesa Demet. Trabajábamos muchas horas al día, bajo mucha presión. Y además teníamos que lidiar con la atención de la prensa y de los fans. Era difícil mantener la calma y ser uno mismo. Demet también habla de las diferencias de personalidad entre ella y Can. Si bien reconoce que se sintieron atraídos el uno por el otro, también admite que tenían visiones muy diferentes de la vida y de la relación. Can, según Demet, es una persona muy impulsiva y apasionada, mientras que ella se describe como más reservada y reflexiva. Estas diferencias que al principio les resultaban atractivas, con el tiempo se convirtieron en un obstáculo difícil de superar. Can es una persona muy intensa, muy apasionada, explica Demet. Y yo soy más tranquila, más reservada. Al principio esa diferencia nos atrajo, pero con el tiempo se convirtió en un problema. No siempre nos entendíamos y a veces chocábamos. Pero lo más revelador de la entrevista es cuando Demet habla sobre las razones de la ruptura. Aunque evita dar detalles escabrosos, sí reconoce que hubo malentendidos y desacuerdos que no pudieron resolver. También admite que la distancia, debido a los compromisos profesionales de ambos, jugó un papel importante en el fin de la relación. Fue una combinación de cosas, dice Demet.
La presión, las diferencias de personalidad, la distancia. Todo eso contribuyó a que la relación no funcionara. No fue fácil, pero al final decidimos que lo mejor era seguir caminos separados. Pero no todos son sombras en la confesión de Demet. También hay espacio para la gratitud y el reconocimiento. Demet agradece a Can por los momentos felices que compartieron y reconoce que aprendió mucho de él. A pesar de los altibajos, Demet asegura que guarda un buen recuerdo de su relación con Can y que le desea lo mejor en el futuro. Guardo un buen recuerdo de Can, afirma Demet. Fue una persona importante en mi vida y aprendí mucho de él. Le deseo lo mejor en todo lo que haga. Y aquí es donde la entrevista da un giro inesperado. Demet revela que a pesar de la ruptura, ella y Can han mantenido el contacto. No son amigos íntimos, pero se saludan y se desean lo mejor cuando se cruzan en eventos públicos. Demet incluso confiesa que está abierta a la posibilidad de trabajar con Can en el futuro, si el proyecto es el adecuado. Nos saludamos cuando nos vemos, dice Demet. No somos amigos íntimos, pero nos respetamos y nos deseamos lo mejor. No descartaría la posibilidad de trabajar con Can en el futuro. Si el proyecto es bueno, no veo por qué no. Esta última declaración ha generado una gran expectación entre los fans de la pareja. ¿Será posible ver a Demet y Can juntos nuevamente en la pantalla? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que la relación entre estos dos talentosos actores siempre será objeto de interés y especulación. Y bien, mis queridos chismosos y chismosas, hemos llegado al final de este recorrido por la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos analizado cada detalle de la entrevista reveladora de Demet, hemos explorado los altibajos de su romance y hemos descubierto algunos secretos que hasta ahora permanecían ocultos. En resumen, Demet confesó la presión del rodaje, las diferencias de personalidad, las razones de la ruptura y la posibilidad de un futuro reencuentro profesional. Una entrevista sincera y reveladora que nos permite entender un poco mejor la dinámica entre estos dos artistas tan talentosos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Quiero agradecerles de corazón por su tiempo, por su atención y por su apoyo incondicional. Sin ustedes, este canal no sería lo que es. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la entrevista de Demet? ¿Les sorprendió alguna de sus confesiones? ¿Creen que es posible un reencuentro profesional entre Demet y Can? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus celebridades favoritas. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ahora, vamos a profundizar un poco más. Porque amigos, el chisme no se queda en la superficie. Hay que rascar, hay que investigar, hay que ser como esos perros sabuesos que no se detienen hasta encontrar el hueso más jugoso. Y en este caso, el hueso jugoso es la verdad detrás de la relación de Demet Özdemir-Can Yaman. Para entender realmente lo que sucedió, tenemos que retroceder un poco más y analizar el contexto en el que surgió su romance. Erkenci no fue solo una telenovela, fue un fenómeno global. Llevó a Demet y a Can a la cima de la fama, convirtiéndolos en estrellas internacionales. Y con la fama, llegó la presión. Una presión que, como Demet reveló, fue uno de los factores determinantes en el fracaso de su relación. Imaginen por un momento lo que es vivir bajo el constante escrutinio público. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado, interpretado y muchas veces distorsionado por los medios de comunicación y por los fans. Es como vivir en una pecera, donde todos te observan y juzgan. Y eso, amigos, puede ser extenuante. Además, hay que tener en cuenta que Demet y Can eran relativamente jóvenes cuando Erkenci explotó. Estaban aprendiendo a lidiar con la fama, con la fortuna y con las expectativas del público. Y todo eso, al mismo tiempo que intentaban construir una relación amorosa. Una tarea titánica, incluso para las parejas más consolidadas. Pero la presión no era solo externa. También había una presión interna, derivada de la necesidad de mantener la química en la pantalla.
Como actores, Demet y Can sabían que su éxito dependía en gran medida de la credibilidad de su romance en la telenovela. Y eso significaba tener que fingir sentimientos, incluso cuando no los sentían de verdad. Una situación que, sin duda, debió generar mucha confusión y conflicto. Y luego están las diferencias de personalidad. Demet, como ella misma reconoce, es una persona más reservada y reflexiva. Can, por el contrario, es más impulsivo y apasionado. Dos estilos de vida, dos formas de ver el mundo que, aunque pueden resultar atractivas al principio, pueden convertirse en un campo de batalla con el tiempo. Pensemos en esto: Demet necesitaba espacio y tiempo para procesar sus emociones. Can, en cambio, necesitaba acción y espontaneidad. Demet prefería la intimidad y la discreción. Can, en cambio, disfrutaba de la atención y la exposición pública. Dos necesidades opuestas que inevitablemente chocaron. Pero, ¿qué hay de los rumores de terceros en discordia? Esa es una pregunta que muchos se hacen. Y aunque Demet no lo menciona explícitamente en la entrevista, es inevitable preguntarse si la infidelidad o los celos pudieron haber jugado un papel en la ruptura. La verdad es que en el mundo del espectáculo los rumores son el pan de cada día. Y muchas veces son infundados o exagerados. Pero también es cierto que en algunas ocasiones, los rumores se basan en hechos reales. Y en el caso de Demet y Can, la verdad es que nunca sabremos con certeza si hubo alguien más involucrado. Lo que sí sabemos es que la distancia fue un factor importante. Después de Erkenci-Kuş, Demet y Can siguieron caminos separados. Él se mudó a Italia para continuar su carrera, mientras que ella se quedó en Turquía. Y como dice el dicho, la distancia es el olvido. Mantener una relación a distancia requiere mucho esfuerzo, mucha comunicación y mucha confianza. Y en el caso de Demet y Can, parece que la distancia fue demasiado para ellos. Las agendas apretadas, los viajes constantes y la falta de contacto físico erosionaron la relación hasta que ya no pudo sostenerse. Pero a pesar de todo, Demet guarda un buen recuerdo de Can. Y eso es algo que vale la pena destacar. Porque incluso cuando una relación termina mal, siempre hay algo que rescatar. Siempre hay momentos felices, lecciones aprendidas y experiencias compartidas que nos ayudan a crecer como personas. Y en el caso de Demet y Can, parece que ambos han logrado superar el dolor de la ruptura y seguir adelante con sus vidas. Han aprendido de sus errores, han madurado y han encontrado la felicidad en otros ámbitos. ¿Y qué hay de la posibilidad de un reencuentro profesional? Esa es una pregunta que tiene a los fans en vilo. ¿Será posible ver a Demet y Can juntos nuevamente en la pantalla? La verdad es que en el mundo del espectáculo, todo es posible. Y aunque la relación amorosa entre Demet y Can no funcionó, eso no significa que no puedan trabajar juntos en el futuro. Al fin y al cabo, ambos son profesionales y saben separar su vida personal de su vida laboral. Además, hay que tener en cuenta que la química entre Demet y Can es innegable. Y eso es algo que los productores saben muy bien. Un reencuentro en la pantalla sería un éxito garantizado, un imán de taquilla que atraería a millones de espectadores. Pero para que ese reencuentro sea posible, es necesario que ambos estén de acuerdo. Que hayan superado sus diferencias y que estén dispuestos a dejar el pasado atrás. Y según las declaraciones de Demet, parece que ella está abierta a esa posibilidad. Así que, mis queridos chismosos y chismosas, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman aún no ha terminado. Todavía hay capítulos por escribir, sorpresas por descubrir y emociones por sentir. Y nosotros, como buenos amantes del chisme, estaremos aquí para contárselo todo. Porque, como siempre les digo, la verdad siempre sale a la luz. Y nosotros, en este canal, estamos comprometidos a llevarles la verdad, por más jugosa que sea. Hasta la próxima.